Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con autorización de la autora. Capítulo 4. Lord Hereford oteó entre la multitud que se hacinaba en el baile anual de los marqueses de Winchester. Sus ojos buscaban ansiosos el delicado perfil de Lady Wilton. Desde aquella mañana en Hyde Park, Lady Amelie se mostraba cortés, pero un tanto distante con él, hecho que lo preocupaba. Tenía intenciones de hacer una propuesta antes de que terminara la temporada y hasta hacía unos días estaba seguro de que obtendría una respuesta positiva. Sin embargo, a la luz del cambio en el trato que Lady Wilton le dispensaba, ya no se sentía tan seguro. Sabía por el hijo de los anfitriones que la marquesa de Bristol se disculpó por no poder asistir, pero aseguró que su sobrina, Lady Amelie, lo haría en compañía de los condes de Warwick, circunstancia que lo alentó. Buscaría la complicidad de Lady Charlotte para tener un momento a solas con Lady Amelie y se declararía esa noche. Ya no soportaba más la incertidumbre. Si ella le correspondía, sería el hombre más feliz de Inglaterra. ¿Sí, no? No quiso pensar en lo contrario. Su mirada la encontró conversando con un grupo de damas en el que también había algunos caballeros. Lady Amelie sonreía y pestañeaba con coquetería. Un ramalazo de celos ardió en su pecho. No obstante, no podía reclamarle nada todavía. Atravesó el salón deteniéndose cada tanto para saludar, hecho que lo retrasó. Cuando logró acercarse al grupo de damas y caballeros, Lady Wilton se alejaba del brazo del primogénito del conde de Ross. Saludó a los demás miembros del grupo disimulando su deseo frustrado de estar junto a la dama. Lady Amelie contuvo el suspiro de alivio que pugnaba por escapar de sus labios. En cuanto vio que Lord Hereford se dirigía hacia ellos, alegó sentirse sedienta. Lord Robert se ofreció a llevarle una bebida, pero declinó la cortesía y en cambio le pidió que la escoltara hasta la mesa de bebidas. Quería ver la variedad antes de decidir qué iba a tomar. Por supuesto que esto último era una excusa. Hacía días que trataba de evitar la compañía de Lord Hereford sin tener que mostrarse descortés. Aunque Lady Bristol le sugirió que no lo desalentara por completo, sabía que su tía no aceptaría una propuesta de su parte, no cuando apenas había pasado un mes de su debut y cabía la posibilidad de que algún otro caballero se interesara en ella. Se sentía mal por el vizconde. Al recibir sus atenciones con agrado le dio esperanzas, mismas que ahora se veía obligada a quitarle. No podía ir en contra de los deseos de la marquesa, primero porque le debía su lealtad. Era gracias a ella que tenía la oportunidad de estar en ese lugar. Pese a ello, ese no era el motivo principal. La verdadera razón era su segundo motivo. No lo amaba. Le tenía aprecio, cariño tal vez, pero no amor. Ni siquiera sabía cómo se sentía estar enamorada, salvo por las descripciones que hacía Candice sobre las mariposas y palpitaciones que aseguraba sentir cuando recibía una carta de Lord Grafton. Tomó el vaso de limonada que Lord Ross le ofrecía. Sus ojos y labios sonreían. Era el efecto que evocar el recuerdo de su hermana provocaba en ella. Le extrañaba tanto. Fiel a su palabra, le escribía cada semana contándole sobre sus progresos y actividades en la mansión Bristol, y ahora sobre las veladas y cotilleos de la nobleza. Sin embargo, deseaba que estuviera ahí con ella, participando en cada tertulia y baile. A esas alturas ya tendría una larga fila de pretendientes rogando por atención. Bebió de su vaso para ocultar la risita que la imagen le causó. Lady Candice era tímida, callada, pero poseía un aura que te envolvía y te hacía desear permanecer junto a ella, ser digno de su mirada. Muchas veces se sintió intimidada por la personalidad de ella, que no necesitaba elevar la voz ni hacer una rabieta para obtener lo que deseaba, no como ella. En más de una ocasión, Lady Candice cedió en su favor, pero esas victorias en las que obtenía lo que deseaba le sabían mal. Los remordimientos no la dejaban disfrutar de su logro y terminaba compartiéndolo con ella, ya fuera un postre, un sombrero o cualquier otra nimiedad. Y Lady Candice hacía lo mismo, siempre compartía todo con ella. No había nada que se guardara para sí misma. Era amable, desinteresada, dadivosa,
Tenía un montón de cualidades naturales que ella, en cambio, tenía que esforzarse para mostrarlas a los demás. Suspiró con desgana. Su hermana era un modelo muy difícil de imitar, pero estaba decidida a hacerlo. Quería que se sintiera orgullosa de ella. «Tan aburrida le parece la velada, milady». La voz de Lord Robert, primogénito del conde de Ross, llamó su atención. Un ligero rubor se extendió por sus mejillas, a pesar de que el reclamo fue hecho en un tono ligero. Probablemente la intención del Lord era parecer desenfadado, aduciendo a la fiesta y no al hecho de que estaba ignorándolo, pero ella fue consciente del malestar de éste. «¿Cómo podría aburrirme en compañía de un caballero como usted, milord?». Bajó los párpados con recato. Una sonrisa avergonzada adornaba sus labios. «Irresistible». La palabra casi salió de boca de Lord Robert, pero la contuvo a tiempo. La dama era el interés amoroso de su amigo, el vizconde de Hereford. No era leal pensar en ella en términos que no fueran otra cosa que amistad. Pero, señor misericordioso, era muy difícil resistirse al encanto de Lady Wilton. «¿Volvemos con los demás, milady?». Le ofreció su brazo para escoltarla de vuelta al grupo con que departían, antes de que sus pensamientos siguieran traicionándolo y él terminara traicionando a su amigo. Lady Emily echó una mirada disimulada para comprobar la presencia del vizconde entre las damas y caballeros a los que se unirían. Ay, sí, ahí estaba. Paseó su vista por el salón en busca de alguna dama o caballero que le proporcionara el escape que necesitaba para no unirse con él esa noche. Al otro lado del salón, cerca de las puertas que daban al balcón, le pareció ver un rostro conocido, Lord Grafton. No estaba segura si se trataba de él, pero se aferró a esa suposición con todas sus fuerzas. «Si me disculpa, milord, iré a presentarle mis respetos a su excelencia». Hizo una perfecta reverencia y se fue sin darle oportunidad de preguntarle a quién de los duques o marqueses presentes se refería. Iba sin la escolta apropiada, pero esperaba que su comportamiento pasara desapercibido en medio de la multitud que abarrotaba el salón de los marqueses de Winchester. Se entretuvo aquí y allá con algunos invitados, sonriendo y asintiendo en los momentos apropiados hasta que por fin pudo llegar a las puertas del balcón. Oteó con disimulo entre los caballeros que charlaban cerca, pero ninguno era Lord Grafton. Un velo de decepción nubló sus ojos. Le habría gustado conversar con él, hablarle de Lady Candice, sondearlo un poco y animarlo a que le realizara una visita. Su hermana estaría extasiada si eso sucediera. Una ligera corriente de aire entró por las puertas del balcón, refrescándola. Fue hasta ese momento que percibió lo acalorada que se sentía. Miró a su alrededor con disimulo. Al verificar que nadie estaba pendiente de sus acciones, atravesó el umbral hacia el balcón. Fuera, el aire se sentía más puro, libre del humo y los olores rancios que se combinaban con los costosos perfumes con que todo el mundo intentaba ocultarlos. Respiró profundo, limpiando sus pulmones de ese ambiente viciado que dejó en el salón. La terraza no estaba desierta, pero eso no la desanimó. Las damas y caballeros que conversaban cerca de la balaustrada no prestaron atención a su llegada. Caminó un poco para alejarse de la vista de la gente que anduviera cerca de las puertas. Cabía la posibilidad de que Lord Hereford comenzara a buscarla y su escape podría resultar en su propia trampa. Lo último que necesitaba era un encuentro con él en un lugar tan íntimo. Los escalones ubicados en el costado derecho de la terraza y que llevaban al jardín fueron un canto de sirena para sus fugitivos propósitos. Bajó con cuidado, vigilando todo el tiempo si los demás presentes en el balcón se percataban de su presencia. Agradeció que no lo hicieran, pero para asegurarse que eso continuara siendo así, tomó su derecha y caminó pegada a la pared de la enorme mansión hasta que ya no era visible desde la terraza. El jardín de los marqueses de Winchester era magnífico. Había farolas que iluminaban el bien cuidado sitio, por lo que pudo apreciar que los rosedales estaban en plena floración. En ese momento fue consciente de que la leve fragancia que perfumaba la noche manaba de ellos. A lo lejos escuchó el rumor de agua correr y supuso que se trataría de alguna fuente. Guiada por el sonido, se internó en un sendero de altos parterres, sin detenerse a pensar en lo inapropiado de la situación o el peligro al que se exponía al deambular sin la debida compañía.
El sendero terminó en un claro cuya protagonista era una fuente circular. En el medio tenía unas esculturas de ángeles que echaban el agua por la boca. Alrededor de la fuente, pegadas al bordillo, habían algunas macetas con distintos tipos de flores y plantas. Al otro lado, una banca de hierro forjado pintada de blanco. Fue hasta la banca y se acomodó en esta. La luz de la farola apenas alcanzaba a alumbrar en esa zona, pero le gustó la sensación de privacidad que le brindaba. Ordenó sus faldas para que su vestido color añil no se arrugara. Sentarse con el panier puesto era todo un reto, pero sus pies le agradecieron la hazaña. El alivio en estos y en sus caderas fue inmediato. Ni siquiera sabía lo cansada que estaba hasta que se sentó en la solitaria banca. Tuvo la tentación de descalzarse, pero aún con la escasa luz no se atrevió. Si alguien la encontrara sola y con los pies a la vista, solo el Señor sabía las conclusiones que podría sacar. Ya estaba tentando demasiado a la suerte, aventurándose hasta ahí sin más compañía que el canto de los grillos. Elevó la cabeza para mirar el cielo nocturno tachonado de hermosas y brillantes estrellas. Desde niña había amado observar esos puntos luminosos que adornaban el cielo. Lady Candice se sentaba con ella y le señalaba algunas que conocía por nombre. No es que su hermana fuera una experta, pero se ayudaba de los libros que poseían en el antiguo monasterio y los que quedaron después de la muerte de su padre. Lady Candice había logrado rescatar los más importantes para ellas. Cerró los ojos un momento y se permitió disfrutar de la paz que el sitio le brindaba. Aspiró profundo. A sus oídos solo llegaban los sonidos propios de la noche hasta que, pasado un rato, unas tenues notas se filtraron. Era la música del salón. La orquesta finalmente había comenzado a tocar. Este lugar era maravilloso. Podía quedarse aquí toda la noche. Pensó que la marquesa debía usar este espacio para alejarse del bullicio de la casa. Ella lo haría si tuviera la dicha de tener un jardín tan hermoso como este. La quietud y la sensación de paz que sentía en ese rincón del jardín cambió de repente. El ambiente se electrificó como si se avecinase una tormenta. La piel de los brazos se le erizó a pesar de los guantes que los cubrían hasta por encima de los codos. Miró al cielo en busca de las nubes causantes del cambio de temperatura, pero este seguía igual de despejado y brillante que antes. Se enderezó en la banca, alerta a lo que fuera que la inquietó. Agudizó el oído, pero no escuchó nada fuera de lugar, no hasta que fue demasiado tarde. ¿Sabe su tía que se escapa de sus pretendientes? La pregunta surgió de su costado derecho, muy cerca de su oído. Asustada por la presencia del extraño, se levantó de la banca y se alejó algunos pasos. En ese instante agradeció no haber sucumbido a su deseo de quitarse los zapatos. ¿Quién es usted? Apenas formuló la pregunta, el brillo de un aro en la oreja izquierda del hombre atrajo su atención. La poca iluminación de las farolas que antes le pareció tan beneficiosa, ahora le pareció una molestia. Enfocó la mirada, pero solo logró distinguir algunos rasgos del hombre, lo suficientes para saber que se trataba del desconocido de la iglesia. Debería volver a la fiesta. Algún rufián podría saltar el muro y colarse en la propiedad. Comentó él en un tono que no podía interpretarse de otra manera que no fuera burlesco. «¿Debo alertar a los anfitriones, señor?», replicó Amelie, emulando el tono de él. No obstante, algo en su interior le decía que precisamente eso era él, un rufián. Y bien haría ella en irse de ahí cuanto antes. Tal vez no sea necesario por el momento, agregó, y ella percibió que le divertía. Si me disculpa. Iba a retirarse, pero la pregunta de él la detuvo unos segundos más. ¿Dónde está su dama de compañía? Lady Amelie apretó los labios, disgustada porque le recordara su falta de decoro al pasear sin la compañía apropiada. Es momento de que me reúna con ella, respondió mientras recogía sus faldas para regresar a la fiesta. Su escapada comenzaba a salirse de control. ¿Se irá sin averiguar qué hago aquí, Lady Wilton? Lady Amelie se detuvo justo cuando se daba la vuelta. ¿Cómo sabe mí? El desconocido se movió detrás de la banca y las palabras de Lady Wilton murieron en sus labios. La luz de la farola más cercana bañó de lleno el rostro del hombre, dándole un primer plano de la belleza de éste.
La intensidad de su mirada cobalto calentó sus mejillas y un revoloteo que imaginó debían de tratarse de las mariposas que tanto mencionaba Lady Candice se instaló en su estómago. Debes saber, milady, que cuando algo me interesa, me dedico de lleno a ello. Lo felicito por su tenacidad, pero no veo por qué eso es relevante para mí, argumentó ella sin perder el tipo, aunque por dentro se sentía bastante intimidada por el aura de autoridad y fiereza que emanaba de él. El extraño estiró el brazo derecho y ella por instinto retrocedió un paso. Llegará el día en que no solo permitirá que la toque, dijo él, y su brazo de vuelta a su costado, sino que me rogará que lo haga. ¿Cómo se atreve a...? El eco de una conversación se filtró en sus oídos. Angustiada se dio cuenta de que un grupo de damas y caballeros paseaban muy de cerca de la fuente. ¿Cómo iba a volver sin que la vieran? Vuelva a la fiesta, milady. Yo me encargaré de que lo haga sin dañar su reputación. El extraño desapareció con el mismo sigilo con que llegó. Esa madrugada, cuando estuviera acostada en su cama en la mansión Bristol, se preguntaría por la identidad e intenciones del desconocido de la iglesia, pero en ese momento solo le interesaba regresar al salón de baile sin desatar un escándalo. Continuará.